Bueno, como veníamos diciendo, cuando consideramos las adaptaciones, versiones, reescrituras de un texto B basado en un texto A, las posibilidades de modificaciones son muchas, pero hay algunas que son las más evidentes. Por ejemplo, el tiempo, y en particular en la obra dramática, o en el pasaje de la novela al teatro, o en la modernización de una versión clásica. La variación del tiempo es una de las más notorias, ¿no? Eh, hemos hablado en clase de la versión que hace Rafael Alberti en El Río de la Plata de la Numancia de Cervantes, o sea, en 1943, la reversión de un texto clásico, de un texto del siglo XVII. Bueno, en el caso de Numancia del 16, de fines del 16, digamos, en el contexto del exilio rioplatense y en el contexto de la pérdida de España, de la pérdida de la República Española. Entonces, justamente tratándose de otra época, de otras convenciones teatrales, una de las cosas que más salta y queda evidente es la supresión de pasajes, es la adaptación, un poco el acortamiento de la obra en su versión original, que era bastante más larga, bastante más extensa. Otro caso que me parece muy interesante, creo que no está estudiado y que valdría la pena revisar más, es la adaptación que hizo Horacio Buscaglia de La Celestina en el año 2000 y que se presentó por lo menos eh, hasta donde tengo conocimiento en la Sala Verdi, quizá se haya representado también en otras salas. Desconozco si se conservan documentos, textos de Buscaglia o estudios, podríamos decir también, de Buscaglia para hacer esta versión que fue muy buena en el equilibrio entre el respeto al texto, que era evidente, y la adaptación a un público, digamos, contemporáneo y sin perder el humor, sin perder la agilidad. Y me parece que valdría la pena indagarse un poco más sobre esa versión. Otro elemento de modificación evidente es el lenguaje, ¿no? Un poco algo que ya veníamos diciendo, eh, si se modernizan las palabras, si se incorporan localismos, si se adapta el lenguaje o se desafía al, al público a escuchar la obra en el lenguaje de la época de producción. En ese sentido, cuanto más clásica sea la obra, más adaptado puede estar por un conocimiento, digamos, de tradición, como puede ser, por ejemplo, más adaptado puede estar, quiero decir, el oído del público. Por ejemplo, el caso puede ser del monólogo de Segismundo en La vida del sueño. Pero además del lenguaje, además del tiempo, ¿qué cambian? Cambian los énfasis en los temas, en los asuntos. Por ejemplo, el tiranicidio en Fuente Ovejuna, que en los años 60 e incluso hasta versiones actuales ponen el énfasis en la idea del gobierno popular, del pueblo que retoma el control frente a la injusticia del gobernante, a la forma arbitraria de gobierno de quien tiene el uso del poder. Por todo lo que hemos estudiado en clase sabemos que ese no es la única manera de leer el tiranicidio en Fuente Ovejuna, o bueno, o si se pone el énfasis en el abuso sexual o en el abuso de la apropiación de las tierras. Es decir, Fuente Ovejuna es un caso de que como se ha versionado tantas veces y en el siglo XX ha sido tan, y XXI ha sido, se ha vuelto tanto a Fuente Ovejuna, sobre todo con una intención o un uso de interpretación política actualizada, puede ser interesante también de rastrear. Adriana Nikolov, otra estudiante de maestría de facultad, que ha publicado ya dos artículos sobre este tema que les dejé disponibles en la plataforma, se ha dedicado en particular a las versiones uruguayas de la Numancia de Cervantes. Lo primero que ella encuentra, que salta a la vista y que es muy interesante como punto de partida, es que la Numancia, por lo menos hasta donde ella lo encuentra, se representa desde 1943 para acá en la versión de Alberti.
no en la versión original de Cervantes, que tiene cambios incluso en los versos, ¿no? Si lo que hace Alberti es como reescribir algunas partes. Y eso, digo, siendo poeta, además lo hace con gran propiedad, digamos, métrica, quiero decir, ¿no? Y estrófica. Entonces resulta interesante. Ella, buscando distintos marcos teóricos de apoyo, habla de transestilización, ¿no? Es una transformación en el estilo, dice ella, porque según ella el autor no busca imitar a Cervantes, sino justamente hacer un ejercicio de reescritura, ¿no? Modernizar el léxico, agilizar el ritmo, presentando en ese sentido un carácter más coloquial, más directo, dice ella, que el de la obra cervantina, ¿no? Otro tema que es también, digamos, digno de atención para nosotros es la cuestión del pasaje de la novela o cuento al teatro. Tanto el pasaje del teatro a la novela como el pasaje de la novela al teatro tienen sus desafíos y pueden ser materias de estudio. Les había hablado en clase y también les dejé la tapa de algunos libros como este, por ejemplo, que es una versión novelada, no, esta no, esta es una versión dramática pero modernizada, contemporánea, de Los Pasos de Lope de Rueda por una escritora española. Interesante como ejercicio de adaptación, modernización. Luego les quería mostrar también, en este caso sí, tenemos algunas que son traslaciones de obras de teatro de Lope a textos en prosa, cuentos, o alguna opta por el diálogo. Son varios autores que tienen allí la tapa puesta también en la plataforma, varios autores contemporáneos españoles que adaptan obras de Lope en general a horizontes y contextos contemporáneos. Entonces también es necesario a veces adaptar un poco algo de la trama, por supuesto el lenguaje, el ritmo, el enfoque, y si es de teatro a prosa, la diferencia va a ser, la transformación va a ser claramente mucho mayor. Luego, un caso también curioso, interesante para ver este tipo de cosas, lo van a encontrar en la publicación de los que se llamaron teatros ejemplares. En realidad el volumen es un volumen del Festival Cervantino de Montevideo de 2016, un volumen publicado por el Centro Cultural de España, donde, bueno, en sí se presentan las fichas de varios espectáculos, como pueden ver, se presenta una agenda de 2016 de Montevideo como ciudad cervantina. Allí les estoy poniendo casos en particular donde se hacen referencia a obras de Cervantes, pero al final del volumen, y eso es un interés añadido de este volumen, se agregan lo que se llamó en su momento teatros ejemplares, que son el resultado de un concurso a escritores, destinado a escritores que quisieran modernizar o hacer versiones de obras, de novelas ejemplares de Cervantes. Acá tienen justamente el caso, por ejemplo, de La Fuerza de la Sangre, que es de Carlos Manuel Varela, un dramaturgo fallecido joven hace bastante poco, y que ha puesto en escena muchos clásicos. Era también profesor de literatura, y él, por ejemplo, moderniza o hace una versión de La Fuerza de la Sangre, una novela de Cervantes, es decir, el caso de un texto en prosa, como sería también el caso de Don Quijote, pero que un dramaturgo, un escritor, lleva, en este caso, al teatro, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, una versión para teatro. Acá tienen, por ejemplo, el texto de Carlos Lizcano sobre el amante liberal. Y así se hace con las 13 novelas ejemplares. En el caso además, se trata de escritores del Río de la Plata, no solamente de Uruguay, porque son resultado de un concurso rioplatense. Luego, otra obra de las que quería hacer la referencia, porque me parecía interesante, es esta edición en la que tenemos juntas y estudiadas también un poco, digamos, en paralelo, el retablo de las maravillas de Cervantes y un retablillo de Federico García Lorca, pensando también que García Lorca es de los que hace, de los que más se ocupa durante la República y en la generación del 27 de la
puesta en escena, de la adaptación y puesta en escena de obras del Siglo de Oro para un público popular en su compañía de teatro La Barraca, tan célebre, ¿no? Y entonces, especialmente la recuperación de los clásicos, lo que pensaba Lorca y pensaban también otros en su época, pero bueno, él es uno de los más activos eh, promotores de este teatro, es que los clásicos tenían condiciones para ser aceptados por las multitudes, por un montón de razones que ustedes a esta altura del curso ya saben, tenían muchas razones para ser aceptados por las multitudes, para ser conocidos, memorizados, repetidos. Entonces, llegar de algún modo a un público analfabeto, a un público sin formación literaria y poder llevar cultura, podríamos decir. Por lo menos esa era la concepción un poco de las misiones pedagógicas del Teatro La Barraca. Esa era la concepción pedagógica del teatro de la República, más allá de que hoy pudiéramos tener otro enfoque, un enfoque un poco matizado de este punto de vista, la idea era un poco esa. Y bueno, García Lorca es uno de los más enfáticos promotores y también tuvo luego continuadores, porque incluso acá en el Río de la Plata también se hizo en esa línea. Bueno, conocen la historia de Margarita Xirgu y lo importante que fue para el Teatro Nacional. Entonces, en esa línea, la modificación o las versiones que García Lorca hizo y representó pueden también darnos mucho de la temperatura de esa época, del clima cultural, de los intereses, es decir, al estudiar una versión, nosotros tenemos una doble exigencia. Tenemos que de algún modo recrear las condiciones de producción del texto A, podríamos decir, conocerlo, tener un análisis literario o para el caso espectacular, si tenemos otros datos y otros elementos, y a su vez tenemos que recuperar y analizar las condiciones de producción y recepción del texto B. Entonces, no es un camino llano, digamos, ni sencillo el estudiar recreaciones, porque nos exige como una doble formación, ¿no? De la época digamos, de los textos del Siglo de Oro y de la época de su recepción. Cuando esto ocurre en la época contemporánea, nosotros tenemos más los códigos de recepción de nuestra época, los tenemos pues tan implícitos en la cultura, pero no deja de ser de todas maneras desafiante hacernos preguntas sobre estas recuperaciones, sobre estas reescrituras. ¿Por qué un autor elige una obra? ¿Por qué elige homenajear o discutir o hacer una reversión o una subversión, como planteábamos también en los postulados teóricos de determinados autores y textos? Es decir, siempre poner en escena una obra de Cervantes significa respaldar lo que la obra dice. Siempre poner en escena La vida de sueño u otra obra de Calderón significa adherir absolutamente a la ideología o al sustrato que podemos suponer que implica un texto de Calderón. No necesariamente. Entonces, el camino de estudiar una reescritura pasa por ver justamente cómo puede usarse una obra para decir algo que quizá es un poco diferente o muy diferente y volviendo, o quizás simplemente para decir lo mismo. Es decir, todas las posibilidades caben y cada reescritura, cada actualización es diferente. Entonces, ese es un poco el trabajo bastante exigente, como les digo, pero creo que también con muchas satisfacciones, porque uno realmente al estudiar, por ejemplo, el lenguaje, al estudiar digamos, el contexto, por ejemplo, no es lo mismo una obra publicada en el 2005 que en el 2014, es decir, son condiciones diferentes en Uruguay que en Argentina, que en España, ver un poco la biografía del autor, sus otras obras, es decir, con qué otras obras dialoga, algo que les dije al pasar, pero lo que quiero enfatizar especialmente, que es el diálogo de las reescrituras entre sí. Es muy obvio en el caso de Don Juan, pero en otros no es tan obvio. En el caso de Don Juan nosotros sabemos que alguien puede hacer una versión de Don Juan
conociendo solo la versión, por ejemplo, de Molière o la ópera de Mozart, pero no sin haber leído el Don Juan de Tirso, o representando el Don Juan de Zorrilla sin haber siquiera leído el Don Juan de Tirso. Pero cabría la posibilidad de que alguien hiciera una versión del Quijote sin haber leído el Quijote y quizá alimentándose de otros estereotipos. Entonces, bueno, con un poco estas primeras impresiones, estas primeras advertencias, podríamos decir, muy elementales, más que nada abrir la posibilidad de diálogo en las futuras sesiones que nos encontremos para hacernos preguntas sobre las reescrituras. Esa es un poco la idea. Y las adaptaciones, versiones, recreaciones, todos esos términos que a su vez cada uno de ellos nos abre interrogantes y desafíos críticos y como estudiosos nuevos, ¿verdad? Y novedosos y productivos. Esa es un poco la idea. Gracias.